Capítulo tercero. Y llegó la escuela. Contaba mi madre que tenía que haber asistido a la escuela de párvulos a los 4 años, pero con 3 años ya iba a clase. No sé si con el curso comenzado. Me imagino que sería por haber nacido en febrero. Recuerdo que el habitáculo de la escuela era la actual sala de juntas del ayuntamiento. La maestra, doña Matilde, tenía su mesa junto al balcón que daba a la calle Mayor. Delante de la mesa existía una barandilla interrumpida en el centro y junto a esta la primera fila de alumnos. Supongo que éramos los más pequeños o los más revoltosos, con un pasillo también en el centro. Allí estaba yo, junto al pasillo, frente a la maestra y a su izquierda. A mi lado se sentaba la motinica, de la cual solía decir que era mi novia. Marchó muy pronto con su familia a vivir a Bétera y lo único que he sabido de ella es que murió hace unos cuantos años. Tras entrar en la clase y a la derecha estaban los retretes y junto a su puerta existía una especie de jaula circular abierta por arriba donde nos metían en caso de castigo. Por cierto, durante este curso contaba mi madre que ya comencé a dar muestras de lo que pensaba hacer en años sucesivos: mentir. La primera actuación fue ante la maestra. Le dije a ésta que al salir de casa mi madre se había quedado dentro de una tinaja llena de vino, que sólo asomaban los pies y que éstos se movían. Estaba recogiendo agua de la tinaja para preparar la comida a los cerdos y mi imaginación hizo el resto. La maestra contaría a mi madre sus apuros hasta descubrir mi embuste. En septiembre del año 1950 comenzamos las clases en una nueva escuela, en la planta baja y debajo de la antigua secretaría. Tras atravesar los antiguos porches y la puerta del ayuntamiento, enfrente se hallaba la puerta de la nueva clase y a la izquierda la entrada a un pequeño almacén del ayuntamiento, donde existía una cárcel, que mi tío Victorino, el alguacil, solía utilizar para guardar las piñas. La escuela tenía 2 ventanales y entre ambos se hallaba la mesa de la maestra, doña Matilde. Desde ella se observaba la huerta y el convento de las monjas capuchinas. A los 4 años y para las fiestas patronales mis padres decidieron que debían lucirme con zapatos nuevos y con el primer traje de mi vida. Y pensé que debería bautizarlo por ello. Así que ante la chiquillería que me acompañaba y en la era de Narro, a la derecha del viejo complejo del Soguero, me bauticé entero con la aceitera de la máquina de ablentar. Mi madre casi se vuelve loca. Tampoco recuerdo castigo alguno. Conservo fotografía del trajecico recién estrenado. Sería también con 5 años y con motivo del carnaval que se celebraba en el pueblo cuando pasé unos minutos de miedo y conocí el terror. Os cuento. Mi tía Manuela había visitado a mi abuelo Tomás, su hermano. Siempre la conocí viuda y fue casera de Mosén Cosme, familia suya, mientras éste vivió. Decidió llevárseme un rato a su casa, entonces la actual de doña Matilde, mi maestra, ocurriendo que cuando llegamos abajo de la calle Alta, por la esquina de la calle del Reloj, nos apareció un hombre con una media en la cabeza y dijo que se me quería llevar. Yo, aterrado, me coloqué a la derecha de mi tía y tirando hacia la puerta de casa del tío Félix el Rubí. Mi tía exclamó: «Marcela, anda y quítate el disfraz, que te vea la cara el chiquillo». Y el hombre, al obedecer, me quitó el susto, dejándome boquiabierto al averiguar para siempre que los fantasmas del carnaval eran los propios geanos. Con aquella edad ya conocía a las personas del pueblo, repito una vez más, unos 1000 habitantes. Unos 3 años después, recuerdo que dicho hombre iba con una caña y un higo colgando de la misma a cara descubierta por la puerta de Luis el Caldorrias, y un gran número de chiquillos marchábamos detrás. Cantaba «Aliguito, aliguito se vive mejor», mientras zarandeaba la caña y el higo que colgaba de la misma. En el año 1951 nos hicieron foto escolar, la cual conservo,
y en la que ya se distinguen las pecas en mi rostro, pues además era pelirrojo, de ahí que algunos me llamaran también el rollo. Si bien otro chico un poco más mayor que yo, Andrés la guía, también era pelirrojo y también le llamaban el rollo, lo que en años posteriores llevaba a veces a confusiones. Algún año después nacería otro niño que también sería pelirrojo, el Perenises. Siendo ya mayor, todo el pueblo sufriríamos su fallecimiento al caerle un pino que estaba cortando, pese a la experiencia que tenía. En la foto que existe de mi marcha a las Peñarroyas del año 1953, durante una exposición fotográfica en la Casa de la Cultura hace pocos años, algunos me confundieron por él. También dispongo de otras fotos con familiares y con mis abuelos maternos de esta edad, 5 años, donde siempre aparezco con el pantalón mojado y con las albarcas de goma que solía confeccionar mi abuelo Tomás para mí. Aún tardaría algunos años en quitarme el problema de la misión. Por ello, nunca presionaría a mis hijos ante situación similar. Recuerdo que a la vez que me hacía las albarcas, mi abuelo también confeccionaba cuerdas de cáñamo y debía estar muy concentrado, pues no me contaba cosas. Sin embargo, cuando descansaba solía bailarme sobre sus piernas, quizás hasta que tuve los 9 años. Volví de Cella asombrado, aunque en mi pueblo me consideraba feliz, solamente con el abrevadero, y si no, juzgar mi siguiente trastada. Aquel mismo año, 1952, los Reyes Magos me habían dejado un caballo de cartón con ruedas, y la primera ilusión que tuve con él fue la de llevarle al abrevadero tirando de su correa. No quiero imaginarme lo feliz que debí sentirme cruzando el puente con mi juguete. Le metí la cabeza dentro del abrevadero y allí se quedó, volviendo a casa con un caballo sin cabeza. Mientras, a la vuelta, la gente que iba encontrando en la calle de San Bernardo se reía. La noche de Reyes la recuerdo siempre. Antes de acostarme y de acuerdo con mi madre puse los zapatos que tenía en el balcón. El resto eran albarcas hechas por mi abuelo, Tomás, cosa ya comentada anteriormente. Mis padres se durmieron y me pasé toda la noche saliendo a cada momento al balcón, pues mi madre ya me había advertido que quizás no tuviera reyes. No vi ni persona ni animal, acabando por dormirme un rato, justo en el que me creía debieron pasar. Qué rápido habían pasado. Me enfadé por no ver la comitiva que esperaba, pero se me olvidó enseguida. Allí tenía un caballo con ruedas, bien grande, y que no se imaginaba cuál era su futuro. También este año haría una trastada de las que no se olvidan. Comentada hace pocos años con la persona que la sufrió, me dijo que apenas se acordaba. Sin embargo, son tantos años los que llevo recordándola que por ello os lo puedo contar. Sucedió que venía andando desde la plaza del ayuntamiento en dirección hacia la iglesia, cuando al pasar por delante de la puerta actual de la calle de la iglesia número 38, vi en su interior una mujer que conocía, gimiendo. No era su casa. A los pocos metros más adelante observé que acababa de pasar el portal de Albarracín Lucas Atienza, el hijo pequeño de la mujer anterior, y que venía hacia mí con un mulo cargado con leña. Tuve tiempo para montar mi trola, así que cuando nos cruzamos en la puerta de la casa de la tía Gregoria, le dije: «Lucas, date prisa en ir a casa». «¿Qué pasa?», me preguntó. «Tu hermano Ricardo ha tenido mala suerte», respondí poniéndole nervioso. «¿Qué ha pasado a mi hermano? Mira, chaval, que sabemos que eres muy mentiroso», me comentó. «Pues que ha muerto», le dije. «Como sea mentira, te acuerdas de mi Bernardino», mientras aceleraba el paso hacia su casa. Todo esto ocurría mientras andábamos, pero yo había dado la vuelta y le seguía, y antes de dejar de acompañarle le dije: «¿Tú crees que si no fuera verdad yo te iba a decir una cosa así?». Lo que ocurrió después al encontrarse con su madre lo relató él mismo en el local del Centro de Juventudes, y que ahora os contaré yo.
Este local, situado en lo que antes había sido mi primera escuela de párvulos y hoy día sala de juntas del ayuntamiento, comentado al principio de este capítulo, era el lugar de reunión de los jóvenes del pueblo al atardecer. En él se jugaba al parchís, a las damas, a las cartas y se charlaba o se escuchaban historias. Los niños también íbamos algunos, sobre todo yo, pues los mayores me provocaban para que contara cosas de mi imaginación. Recuerdo que me sentaban delante de una estufa, un poco antes del centro de la sala, y ellos se ponían alrededor para escucharme. Por ejemplo, el tío Meregildo tenía un pesebre de chocolate y su burro se lo comió en lugar de comerse la paja, y ellos se reían mucho con la tontería. Estábamos en esta situación cuando alguien me cogió por las orejas y me levantó de la silla alta en que estaba sentado. Los mozos me defendieron o protegieron, y entonces Lucas pasó a contar la historia vivida aquella tarde, incluido el final. Imaginarse cómo disfrutaron mis acompañantes. Según Lucas, cuando llegó a su casa le preguntó a su madre: ¿qué le ha pasado a Ricardo? Y la madre le contestó: lo que me faltaba, ¿qué le ha pasado a Ricardo? Pasando ambos unos instantes amargos hasta deshacerse el embuste. Lucas y Ricardo eran los matachines de los cerdos de mi casa y de la de mis abuelos. De que en casa de mis padres criábamos cerdos me lo recordó infinidad de veces mi tío Victorino el alguacil, con un caso vivido entre los dos. Yo también me he acordado y paso a continuación a contar lo ocurrido. En ese momento tenía 5 años. Mi tío, como alguacil, acompañaba al veterinario en su visita y vacunación de los porcinos por las diferentes casas del pueblo. Al llegar a la mía, yo estaba apoyado en el marco de la puerta, así que pasaron ambos por delante de mí, advirtiendo a mi tío que no se dejaran los que mi padre había subido al solanar en un canasto. Mi tío me gritaba, mandándome callar y apartándome, pero pese a insistir, no me hicieron caso. Contaba mi tío en los años siguientes: si llega a estar Julián delante se queda sin hijo. Y mi padre solo hizo el siguiente comentario: no me gustó nada que el chiquillo me viera subir a esconder los gorrinicos. Escuché el going going y no pensé que mi padre los estaba escondiendo para ahorrarnos las vacunas. Debía habérmelo advertido, pero seguramente pensó que aún sería peor. Quizás porque mi madre era prima hermana del alguacil y mi padre hermano de su mujer, de la mujer de éste, o porque el veterinario se encontraría con casos parecidos en aquella época. Lo cierto es que no pasó nada, ni siquiera hubo castigo. Volviendo a la matanza, en casa de mis abuelos se montaba una gran fiesta. A la familia, aparte de Ricardo y Lucas, que también eran familiares, se nos unían muchas personas. Bajaban de la parte llana de la calle alta mi tía Victoriana con su hija Ascensión la sorda, de la cual hablaré más en alguna ocasión. Mi tía Pilar con su hija Isabel, quien emparentaría con los Tafiles al casarse con Joaquín. La familia de los alguaciles, mi tío Pedro el albañil, hijo de mi tío Simón, hermano de mi abuelo, de quien hablaré también en otro momento, etc. El motivo era ayudar a preparar los derivados del cerdo. La mesa de despiece se colocaba en la cocina, en el primer piso, y hasta allí se hacía subir al cerdo, desde su cuadra, de una forma que prefiero no recordar. Por aquel tiempo, seguramente, tras escuchar algún caso de malos tratos y para hacerme más el interesante, decidí correr por el pueblo el bulo de que mi padre pegaba a mi madre. Mi padre se enteró y la intervención de mi madre me salvó por los pelos. ¿Vas a hacer caso del chiquillo y de lo que digan?, le decía mi madre, y recuerdo las palabras de mi padre. Me he enterado de que alguien ya ha dicho que algo debe de haber, y eso que en el pueblo lo conocen, pero como yo tengo pronto, hay mucha malicia en la gente, te dan lo que tienen, pero mucho cuidado con los chismorreos. A veces mi padre me llevaba con él al campo, pues además del cáñamo, también atendía a sus labores agrícolas. En cierta ocasión, cuando tenía 6 años, fuimos a la Serna o a las Sernillas, y se formaron unas nubes pidiendo tormenta.
Mi padre decidió regresar a casa y cuando llegábamos a la casa del Balsain nos cogió una tormenta de verano, metiéndonos en la paridera que había enfrente de dicha casa. Mi padre le quitó la manta al caballo y me tapó con ella. Me quedé subido sobre el equino y viví un gran momento. Allí se habían refugiado unos cuantos hombres del pueblo. Todos charlaban, contaban cosas, se reían hasta de la tormenta. Pensaba en si sería así cuando fuera mayor. ¡Qué ironía! Pobres agricultores. Menos mal que muchos emigraron. A veces fui con mi padre a la partida del Sevillano, donde teníamos una viña. Lejos estaba entonces de saber que aquel camino formaba parte del importante acceso medieval de Teruel al Albarracín. En otra ocasión me llevó a la casilla, dentro del monte, cuando tenía 7 años. Mi padre fue a arar una parcela en la ladera a unos 200 metros de altura y frente a dicha casilla donde solía cosechar avena. También ponía trampas para coger conejos, pues recuerdo que los veía correr. Creo que la parcela era propiedad de mi tío Guillermo. Allí me reuní con Norberto el Rata, 2 años mayor que yo. Sus padres eran resineros y vivían a temporadas en la propia casilla. Me tenía embobado con sus andanzas en el manantial que allí existía, con su teja correspondiente. En el reguero que corría montaña abajo, preparaba retenciones que acababan desbordándose y yo le ayudaba. A veces se lo he recomendado y este sí que lo recuerda. Me contó que la parcela ya no existe hace muchos años, pues crecieron pinos y se unificó con el bosque. Allí no teníamos parques culturales y ni los necesitábamos. Aquello era pura naturaleza y disfrutábamos como el que más. También recuerdo que el terreno que existía en el barranco de Tobías, a la derecha del antiguo camino de Albarracín y a la izquierda, aguas abajo, propiedad de mi padre, acudíamos toda la familia, incluso hasta mi tía Ascensión la sorda, a recoger los hieros que todos los años plantaba mi padre. Siempre mantuvo una ilusión tremenda con aquel terreno, quizás porque era de su propiedad. En vida me lo nombraría infinidad de veces. Por ello, cuando nombran el barranco o paso junto a él hoy día a coger rebollones, para mí ahí está mi padre.